Bendiciones con todos. Tema 112 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos hablando en el libro de Génesis, en la historia de la creación, ya avanzando hasta la historia de la primer familia, Abraham, donde se forma la nación de Israel. Hoy día vamos a hablar que Abraham intercede ante Dios por Sodoma. Si se acuerdan, Dios le dice a Abraham, su amigo, que va a castigar a Sodoma. Pero en Sodoma vive su sobrino Lot. Entonces tiene que decirle para que Abraham actúe, haga algo. Entonces Abraham decide orar al Señor, pedirle, suplicarle al Señor que la perdone a la ciudad. ¿Sí? La perdone. Y vamos a leer Génesis capítulo 18, versículos del 22 al 32 para entender esta historia tan maravillosa que edifica nuestras vidas. Y separaron de allí los varones y se fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de ellos. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Mire esa oración. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Mire, Dios comienza a escuchar la oración de Abraham y las preguntas, ¿cómo le dice, Señor? Y el justo también lo vas a castigar junto con el malvado. Y Dios le contesta: si hay 50, por esos 50 yo perdonaré a la ciudad. Y Abraham replicó, continúa la oración, que la oración es un diálogo, una conversación con Dios. He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, reconoce quién es. Quizá faltarán de 50 justos 5, o sea, 45. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y si dijo: no se enoje ahora mi señor, si hallare, quizás se hallarán allí 30. Va bajando la cuenta. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora he emprendido el labrar a mi señor. Quizás se hallaran allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Mira el Señor, el amor del Señor, la misericordia del Señor. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. ¿Qué les parece esta insistencia de Abraham? Tratando de proteger a su sobrino y la familia de su sobrino. ¿Cuántos son? ¿Cuántos eran? 2 hijas que tenía Lot, su esposa y él. 4 nomás. 4. Aunque se debía el clamor que surgiría de Sodoma y Gomorra, ¿a qué se debía este clamor? ¿Qué estaba pasando allí? Ya se había mencionado en Génesis que el pecado de estas ciudades era muy grande, ¿sí? Muy grande. Génesis capítulo 13, versículo del 10 al 13 dicen, pongan atención: y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra.
como el huerto del Señor. Mira, era hermoso aparentemente, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán, y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, y en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle, y fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Y los hombres de Sodoma, ¿qué dice? Eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Había el pecado, la abominación, era terrible lo que estaba pasando en Sodoma, pero no le importó eso a Lot y fue acercándose hasta que llegó allá, a esa ciudad. Ahora Dios va a tomar juicio, ¿sí? Va a tomar juicio y le dice a Abraham lo que va a hacer sobre esta ciudad, porque ahí está su sobrino. Y Abraham comienza a orar de 50, se baja hasta los 10, pero no hay ni 10, hay solo 4. Y vamos a ver si estos 4 eran realmente justos. Ahora, los profetas explican un poco más en qué consistía el pecado de Sodoma. Hablemos un poquito más de eso. Por ejemplo, Ezequiel capítulo 14, versículos de 41 al 50 dicen: He aquí, esta fue la iniquidad que tu hermana Sodoma, arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado, y se enorgullecieron y cometieron abominación delante de mí. Y cuando lo vi, las hice desaparecer. Mire, había arrogancia, había abundancia de pan y no le daban al pobre, no le daban al necesitado. Eran orgullosos, se ponían orgullosos cuando hacían blasfemia contra Dios. También Isaías explica este asunto. Isaías capítulo 1, versículos 16 y 17 dicen: Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Mire, Dios manda a defender al huérfano y a la viuda, y ellos no, les sobraba el alimento y no les importaba la vida de estas personas. Lo que Dios quiere es que se haga justicia y juicio. Lo que espera de nosotros es obediencia, que obedezcamos su palabra. El pecado de Sodoma había llegado al colmo, a lo máximo. Por eso la tierra emitió un clamor desde ese lugar. Dios respondió para establecer justicia y juicio allí, pero no sin antes hacer una advertencia. Aún a Caín Dios le dio la oportunidad de aplicarse y arrepentirse, pero no lo tomó, sino que se excusó y siguió como si nada hubiera pasado. Lo mismo pasó con Sodoma y Gomorra. Lo mismo pasa con nosotros. Dios nos da oportunidades para que nos arrepintamos, pero a veces nuestra necedad nos lleva a cerrar nuestros oídos a la palabra de Dios, que tiene lo mejor para nosotros. Los ángeles partieron rumbo a Sodoma a cumplir la justicia de Dios, la orden de Dios. Mientras tanto, el Señor se quedó otro momento hablando con Abraham. Miren lo que dice Génesis capítulo 18, versículo 22. Y se apartaron de allí los hombres y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. No hay duda que al momento de oír la palabra Sodoma, Abraham de inmediato pasó en su mente a su sobrino Lot y su familia, e intercedió por él y por los justos que pudieran vivir en ese lugar. Pudieran vivir, ¿sí? Leamos nuevamente versículos 23 y 24 de Génesis capítulo 18. Y Abraham se acercó y dijo: ¿En verdad destruirá al justo junto al impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella. Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti,
el juez de toda la tierra, no hará justicia. Y la justicia de Dios es verdadera. ¿Sí? La justicia de Dios es verdadera. Este es un clamor muy humano, el clamor de Abraham, pues no queremos que justos paguen por pecadores. Así es verdad. Pero si conocemos a Dios, debemos aprender a confiar en que Él hará lo que es justo para todos. Él no se va a equivocar jamás. Jamás va a tomar una mala decisión. ¿Cuál fue la respuesta del Señor a la interrogante de Abraham? El versículo 26. Entonces el Señor le dijo: si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Ahora, si preguntamos a nuestro país, ¿cuántos justos habrán? ¿Cuántas personas habrán íntegras, caminarán en santidad? Es para contestarnos nosotros mismos. ¿Cuánta maldad hay en estos tiempos? ¿Cuánta arrogancia, cuánto orgullo? La gente no quiere escuchar la palabra de Dios y menos obedecer la palabra de Dios. Entonces, vendrá el juicio del Señor. La segunda venida del Señor es con fuego, a consumir todo. Algunos creen que eso es un cuento, una fábula. Esa es una verdad que está plasmada en la palabra de Dios y tarde o temprano se va a cumplir. Entonces busquemos al Señor con todo el corazón. Busquemos al Señor. Sepan que el corazón de Dios no es de venganza, es de amor. Dios es amor y de justicia en este caso. Pero antes de hacer juicio, Él muestra su misericordia llamando al arrepentimiento. Él siempre nos da un aviso, nos da una oportunidad. La palabra de Dios, la Biblia, claramente dice que Dios no quiere la muerte del impío, sino que quiere que todos se arrepientan y vivan. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 18, versículos 23 al 32. Escuchen bien lo que dice Dios. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del impío, declara el Señor Dios, y no en que se aparte de sus caminos y viva? Pero si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, actuando conforme a todas las abominaciones que comete el impío, ¿vivirá? Ninguna de las obras justas que ha hecho le serán recordadas. Por la infidelidad que ha cometido y el pecado que ha cometido, por ellos morirá. Y vosotros decís: ¿no es recto el camino del Señor? Oíd ahora, casa de Israel. ¿No es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos los que no son rectos? Ay, ay, ay. Cuando el justo se aparta de su justicia, comete iniquidad y muere a causa de ello. Por la iniquidad que ha cometido, morirá. Y cuando el impío se aparta de la maldad que ha cometido y practica el derecho y la justicia, salvará su vida. Porque consideró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. Ciertamente vivirá, no morirá. Pero la casa de Israel dice: el camino del Señor no es recto. Mire, a Dios le dicen que no es recto, le están insultando. ¿No son rectos mis caminos, oh casa de Israel?, les pregunta el Señor. ¿No son vuestros caminos los que no son rectos? Ojo. Por tanto, os juzgaré a cada uno conforme a su conducta. Oh casa de Israel, declara el Señor Dios. Arrepentíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, para que la iniquidad no os sea piedra de tropiezo. El Señor llama al arrepentimiento. Arrojad de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque habéis de morir, casa de Israel. ¿Por qué? Pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Arrepentíos y vivid. Mire, el Señor no quiere mandar al lago de fuego a nadie. El Señor no quiere castigar a nadie, matar a nadie. Él da chance primero, oportunidad para que haya arrepentimiento. La pregunta es: ¿había gente en Sodoma? ¿Había alguien que se arrepintiera de su pecado?
versículo 26 a 32 dice, del 18 de Génesis, y Abraham respondió y dijo, he aquí ahora me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza. Tal vez falten 5 para los 50 justos. ¿Destruirás por los 5 a todos en la ciudad? Y él respondió, no la destruiré si hallo allí 45. Lastimosamente no había 50 justos, ni 45, ni 30, ni aún 10, como dice todo el texto que hemos leído. Cuando llegó a los 10, Abraham detuvo su intercesión. ¿Por qué 10? 10 es el número que representa una congregación. Según algunos comentaristas, este es el mínimo que se necesita para cambiar una nación. Nomás estaba Lot, sus 2 hijas y su esposa, que eran 4. Y vamos a continuar en los próximos videos en qué termina esta historia. Pero, mire, tan importante es que es la oración que abre el corazón de Dios. Se muestra la compasión de Dios. Dios respondiendo al hombre sus peticiones. Hoy día debemos orar. Hoy día debemos clamar al Señor buscando que Él nos ayude, ¿sí? Buscando que Él nos proteja, buscando que Él responda a nuestras peticiones que las necesitamos tanto hoy en día. Si usted es de las personas que está escuchando la palabra de Dios y dice, wow, yo también necesito un cambio en mi vida. Yo necesito salir de este Sodoma y Gomorra. Necesito vivir en comunión con Dios. El primer paso que tiene que hacer es entregar su corazón al Señor Jesucristo. Reconocer al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Aquí le presentamos lo que llamamos la oración de fe, la oración para aceptar a Cristo. Busque aceptarlo con todo su corazón, buscando ser un hijo de Dios. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Es la mejor decisión, el mejor paso que usted ha dado en toda su vida. Ahora manténgase en Cristo y para mantenerlo, lea la palabra, medite, ponga en práctica la enseñanza, deje que el Espíritu Santo le lleve a entender esa enseñanza y obedecerla, y después también predicarla, para que su familia, sus amigos, compañeros de trabajo, el lugar donde vive, conozcan las verdades del Señor que cambian, que convierten el alma. Cántele alabanza al Señor, adórelo, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único. Converse con Él, así conversó como Abraham conversó. Converse en oración, que Él responde, Él contesta. Y venga a la iglesia. Si está cerca, venga a la iglesia. Hay espacio para usted y su familia, para sus invitados, que juntos seguimos aprendiendo. Si está lejos, busque una iglesia donde pueda aprender. También suscríbase a este canal. Allá hay muchos, miles de videos ya, para que usted pueda enriquecerse en la palabra de Dios. Amén. Oremos. Padre, alabamos y glorificamos tu nombre. Damos gracias por tu palabra fiel, tu palabra maravillosa, tu palabra que está presente en nuestras vidas, animándonos, tu palabra que está bendiciéndonos, mi Dios. Oramos por esta palabra, que va a ser enviada, Señor, y que por las redes sociales, que muchas personas, millones de personas, escuchen esta palabra, y no solo la escuchen, sino que busquen ponerla en práctica. Te busquen de todo corazón, Señor. Te busquen, Señor, que esta palabra regrese con una enorme cosecha, que glorifica tu nombre, que sube como olor fragante, Señor, y como testimonio a este mundo que tanto te necesita, Señor. Necesita de tu palabra. Sí, Padre Santo, te alabamos y glorificamos tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando
sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra de Dios a otras personas también, que necesitan conocer estas maravillosas verdades. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.